Una historia. Una historia que habla justamente de, bueno, el orden civilizado, de la civilización. Entonces, vamos a pasar a esta parte en la que hablamos de la historia y de la espiritualidad. ¿Vale? Entonces, hay un momento, una etapa estudiada dentro de la historia, tanto de la teología como de la filosofía, como de la historia misma, que se le llama mitos. Durante un tiempo hemos vivido lo que se llama la etapa o el tiempo de mitos. Mitos que a todos nos sonará como de mitología, de los dioses y tal, ¿no? Lo que se ha reconocido como, digamos, la veneración de los dioses. Ha habido un tiempo, mucho, pero mucho, hablo de muchísimo, muchísimo tiempo en la historia. De hecho, hasta todavía hoy tenemos cultura de dioses. En la mayor parte no, pero en algunas partes todavía estamos en el mitos. ¿Qué significaba mitos? Bueno, pues era un tiempo en el que la humanidad, las personas, socialmente hablando e individualmente pensando, pues veían los dioses, creían en los dioses y veneraban los dioses. Vale. Esto lo tenemos claro. Lo que pasa es que nosotros no hemos llegado a entender bien hasta hace muy poquito cómo era nuestra relación con los dioses. Porque si yo os pregunto a vosotros cuando hablo de mitos, dioses y tal, ¿qué os viene a la cabeza? Veneración de los dioses. ¿Qué pensáis que era? ¿Cómo pensáis que es esta etapa de la vida? Que es milenaria, ¿eh? Miles de años. ¿Cómo pensáis que ha sido? Miedo, sumisión, guerra, lucha. Líderes. Yo veo héroes a los dioses. Héroes, luchas, hay muchas cosas que... Temor. Seres superiores. Temor, porque se temía también a los seres superiores. Que decía que hay unos seres que nos protegen. Protección de los seres que nos rigen. ¿Ves? Es un poco nuestro pensamiento hoy, de un tiempo atrás. Sin embargo, hoy cuando vamos a mirar allí atrás, no tan para acá, sino atrás, cuando verdaderamente arranca un poquito el conocimiento de la civilización, resulta que encontramos algunas cosas que dices tú, uy, espera, que esto no es como yo lo creía, no es como pensábamos que era, no era una adoración al Dios porque ese Dios me va a dar, o no es una adoración al Dios porque le tengo miedo. No, había una cosa más profunda. Entonces tenemos a muchas personas hablando, pero este hombre, por ejemplo, que no es Dionisio de Areopagita, que sería lo que creemos ser. Había un hombre que en aquel tiempo se quiso ocultar y cogió el nombre de Dionisio de Areopagita, pero no era él. Ahora se llama y le conocemos como el pseudo Dionisio de Areopagita. Este hombre, Dionisio de Areopagita, era un hombre que fue bendecido directamente por San Pablo y se convirtió. Entonces, cuando se convirtió, digamos que era un juez importante y tal, y se le reconoce así. Sin embargo, este hombre no escribió nada. Si aquel que le cogió el nombre y lo usó, sí que escribió una serie de textos, y se le llama, por lo tanto, pseudo. Cuando se supo que no era él, se llama pseudo Dionisio de Areopagita, porque no sabe quién es y tal. Sin embargo, este hombre, atended bien cómo escribe y lo que dice, ¿no? Para empezar, dice, ¿no? Lo primero que hay que mencionar es que el término jerarquía significa orden o poder sagrado. ¿Vale? Orden, otra vez a la palabra orden o poder sagrado. ¿Vale? Y después viene, el cosmos entero estaba ordenado de tal forma que cada categoría de seres, dioses, hombres y bestias, participa en la divinidad y actualiza su propia naturaleza precisamente en tanto que tenía un lugar y un límite en la gran cadena del ser que procedía de la divinidad al mundo y que regresa a la divinidad. Y sigue, y voy a explicar rápido, ¿eh? En otras palabras, era justamente en el cumplir su rol dentro de la estructura sagrada del cosmos, que cada ser cumplía con su propósito de existencia, y al hacerlo se unía a una celebración universal entonada como si fuera la música de su propio ser y formaba parte de la sinfonía divina.
En pocas palabras, este pseudo Dionisio de Areopagita, este hombre, ya estaba escribiendo que a los dioses no se acercaban, o sea, que existía un orden que era por encima de todo tipo de categoría, o sea, por encima de los dioses, por encima de los hombres y por encima de animales, lógicamente. Entonces, todas las categorías eran, digamos, para y por ese orden. Todos estaban enfocados en ese orden. El orden debía cumplirse, es el orden de la vida. Entonces, cada categoría, como habíamos dicho antes, podía dar sus funciones. Y si no las daba, tenía que actualizarse hasta poder darlas. Por ejemplo, el limonero da sus funciones hasta lo que puede, que es el dar limones en principio, aunque hemos dicho que tiene otras funciones vitales. Y el hombre se encuentra en las mismas características porque sigue el mismo orden. Tiene que dar todas sus características, todas sus capacidades, para llegar un poco a tener cooperación o dar cooperación a ese orden. Y los dioses exactamente igual. Cada uno en su categoría debía hacer lo propio. Cuando vemos una cosa así de grande, ¿verdad? Una cúpula muy impresionante, vemos que ahí arriba está el centro donde entra la luz, pero lo veían antiguamente como el orden natural de las cosas, que pasaba a ser regido por los dioses y cumplido y llevado adelante para la actualización de todos nosotros por hombres y bestias. ¿Me explico? Existe un orden que es regido por los dioses, regido, ¿me entendéis lo que es regido? Reglado por los dioses, y que llega a las partes humanas, al hombre y a los animales, para que se actualicen y den todas sus capacidades. Entonces, eso que había ahí, que eran dioses, no era para tenerles miedo, estaban haciendo un papel, igual que yo. Ellos eran los regidores, y yo recibía las fuerzas que ellos regían. Por lo tanto, yo tenía que ponerme en contacto con las fuerzas o las bendiciones que me daban para yo actualizarme a las funciones más plenas que tengo. O sea que la humanidad en un principio pensaba que había un orden establecido, orden universal, y en ese orden nosotros estábamos en el proceso que hoy llamamos evolutivo, de desarrollarnos como humanos, como personas, y poder entregarnos completamente a ese funcionalismo general que es la vida. Y los dioses estaban para bendecirnos con las fuerzas que ellos ordenan, y poder entonces seguir adelante todos en este ciclo. ¿Me habéis entendido? Esto es lo que se pensaba. Estudiamos a los indígenas y ahora sabemos que el hombre no vive de la naturaleza, es naturaleza. Los indígenas no se separan como nosotros. Ellos no dicen como nosotros, la naturaleza y yo. Ellos son naturaleza. Y por lo tanto, cooperan con ella. Porque son ella. Nosotros no. Nosotros no cooperamos con la naturaleza. Nos abastecemos de la propia naturaleza, de la propia vida. Entonces, antiguamente, y todavía hoy lo podemos ver en los indígenas, no existe dependencia unos de otros. No había dependencia de los dioses, no había dependencia de la naturaleza. Lo que había era la propia naturaleza en mí. Y como eso es naturaleza, y yo también, entonces lo que hago es tratar de conocerlo para participar de ella. El conocimiento natural se da porque yo no me separo de la naturaleza. El orden se da en mí correcta y afínmente porque yo no me separo de la vida.
Ambos cooperan, Son cooperantes. cooperantes. No hay otro elemento que la cooperación. Los dioses son cooperantes, los hombres son cooperantes y los animales son cooperantes del nivel de orden de la vida. Entonces llegamos a esto. Dioses sí, dentro de los mitos. Sometidos a ellos, no estamos sometidos a ellos, estamos cooperando. Regidores y gerentes de un orden universal, así los veíamos. Por eso teníamos el dios del fuego, el señor del poder, el señor de la fuerza, al quien le pedíamos bendiciones. Teníamos el dios del agua, en un comienzo, que era el regidor de la vida. ¿Por qué? Porque donde había agua, parece que nacía la vida. Después, con el tiempo, cuando nos hicimos más cazadores y más fuertes en ese sentido, llegaba el dios de los animales, un dios al quien pedíamos para que los animales se pudiesen entregar en sacrificio para nosotros. Y después, cuando los animales ya no éramos tan carnívoros y pasamos a la agricultura y demás, pedíamos al dios de la fertilidad, un dios que me permitía que los campos tuviesen cultivo. Dioses que regían la naturaleza y que nosotros nos abastecíamos de ellas. Esos eran los dioses. Claro, lo importante de todo, de todas las partes, era entender una cosa, y era que hay que mantener el orden cósmico, porque yo soy el orden cósmico, porque todos somos el orden cósmico. Nosotros nos separamos. No conocemos nada del orden cósmico, no queremos saber nada, mejor dicho, y entonces, ¿qué pasa? Que vivimos en nuestros propios órdenes, que llamamos orden civilizado. Ya no es que no estemos en contacto con la naturaleza, no somos naturaleza ni somos nada, no nos creemos nada. El orden original se pierde y creamos nuevos órdenes, que veneramos, porque vosotros me lo decís, no podemos estar en un sitio donde no haya orden judicial o policial. Necesitamos eso, porque si no, imagina, nos atracarían, tal cual. Estamos acostumbrados a esos tipos de órdenes. Antes no. Antes el orden no lo regíamos nosotros, lo regían los dioses. Y lo que venía de los dioses. Claro, la pregunta sencilla, ¿cómo coopera el hombre? Porque hemos hablado de lo que pasa, pero ¿cómo coopera el hombre antiguo con el orden cósmico, con el Dharma? ¿Cómo cooperaba? Pero tú quieres decir que el hombre antiguo, en esas tribus, en esos grupos de gente, no tenían sus propias normas civiles, que fueran así en taparrabos y rodeados de palmeras, no significa que fueran más puros que nosotros. Yo no estoy diciendo que no tenían, yo estoy diciendo que seguían el orden cósmico también. Nosotros no. Pero no tendrían Pero ¿qué orden cósmico? Si hoy llueve, a ti no te matamos porque quiere decir que el dios del agua te ha perdonado. ¿Qué tipo de significado tiene eso? Al final se regían por los acontecimientos de la naturaleza que no tenían ni idea, muchos de ellos. ¿No? Esa es la ignorancia, es lo que tenían que suplir con el conocimiento. O sea, ellos venían a conocer, la naturaleza les iba enseñando constantemente. Sí, pero no te da la sensación que igual no tenían ordenadores, pero tenían Claro. un cielo y tenían un río, que ellos veían señales ahí y ellos interpretaban esas señales como cosas a hacer, pero que eran sus interpretaciones. Claro, solo tenían naturaleza, no tenían edificios. Efectivamente, yo no estoy hablando de cómo hacían sus órdenes internos, lo que digo es que no se separaban del orden general. Pero porque vivían en un bosque, no tenían No. donde vivir. Ya, No había ciudades. ya lo sé. Pero aunque me estés diciendo eso, ¿qué significa? Nosotros, Que no eran mejores que nosotros. no, Eso es lo que quiero decir. no es que yo no estoy diciendo que eran mejores, estoy diciendo que no estaban separados. Pero porque no tenían otra. Pero y nosotros No tenían sí. otra. Yo creo que al separarnos y al... ¿Pero por qué nos hemos separado? Porque nos hemos confinado en ciudades y nos hemos separado. Hay gente que no ve ni el cielo. Durante un día no ve ni el color del cielo porque va entre calles. No ve ni un árbol. Vale. Claro, te has Pues entonces separado. espera que siga, porque esperad un momento que continúe, porque la historia sigue, ¿vale? Estoy hablando del hombre antiguo. Vale, yo lo que voy a pasar por ahí, por las ciudades y tal. ¿Cómo cooperaba el hombre antiguo con el orden cósmico? ¿Cómo creéis que lo hacía? Lo primero de todo es
cómo conocer el orden cósmico o el Dharma, y quién accede a ese Dharma y cómo se accede, y cómo sabes, porque puedes decir, bueno, yo accedo al orden cósmico o al Dharma, ¿no? ¿Con quién me enseña a mí el Dharma y el orden cósmico? Bueno, ¿Y cómo accedo a él? pero al ver, el Dharma y el orden cósmico no era una cosa que estaba ajena a ti, pasaba por ti, existe, ahora mismo está existiendo. El orden de la vida existe, lo tienes al lado. No había una cosa que te tenían que enseñar cómo era, solamente que tenían que hacerse, era para cooperar con ese orden, ¿qué se tenía que hacer? Aceptar las funciones. Claro, conocer. Conocer y aceptar. Conocer, ir conociendo, y además de eso, quisieron desarrollar un elemento o algo que les permitiese pues tener mayor contacto con todo lo que es el orden, todo lo que son los dioses y demás. Entonces fijaros cómo la historia empieza a tomar un entendimiento. Antiguamente, para prácticamente todas las culturas, en el cielo estaban los dioses, en la tierra estaban los hombres y las bestias. Prácticamente en todas las culturas, en el cielo se veía pues toda la jerarquía, el orden de las cosas, de hecho, de dónde venían las tormentas, dónde venía el sol, todo venía del cielo. Y nosotros recibíamos todo eso, ¿vale? Entonces, digamos que las montañas, prácticamente para todas las culturas antiguas, había montañas sagradas. ¿Y por qué? Pues fácil, porque para aquellas culturas la montaña era el punto mágico donde se unían la tierra con el cielo. Entonces, claro, la montaña era sagrada. Entonces, claro, curiosamente todas las montañas, muchas culturas tenían montañas sagradas, pero además, esas montañas las utilizaban ellos, las antiguas culturas, para ser el centro de reunión o lugar santo o ritual. Santo de ritual. ¿Por qué? Ya que estábamos en el lugar más próspero para ser escuchado por los dioses que están en los cielos, utilizábamos las montañas solamente o más exclusivamente para el tema de ritualizar. ¿Ritualizar qué era? Bueno, ritualizar era, en algún momento era recibir las bendiciones de los dioses y hacer nuestras oraciones a ellos. ¿Vale? Y ahí en medio colocan pues lo que hoy llamamos como el altar, el punto base. Y ahí estaban montañas sagradas, rituales de oración o petición o sacrificio, porque podía haber cualquier cosa, cualquier elemento. ¿Para qué? Para ser escuchados y para ser bendecidos. O sea, que nuestro lugar para poder tener una comunicación, digamos, una comunicación más directa con los dioses, eran las montañas sagradas. Y ahí vamos. Además, a esas montañas sagradas se les ha llamado después, mucho tiempo, el Axis Mundi, que el axis significa el eje del mundo. Significa que las montañas se convertían como en el eje que comunica el cielo, que comunica con la tierra y que comunica con el submundo. O sea, con el submundo, ¿por qué? Porque para los antiguos, los animales nacían del submundo. Entonces también suplicaban que el submundo fuese asistido porque iban a traerles alimento o animales o elementos que pudiesen cazar, coger y demás. Entonces, tenían el axis, la montaña eran los axis, el eje del mundo. ¿Vale? Y ahí estábamos metidos antiguamente todos. ¿Vale? En este punto. Así, fijaros bien, no me equivoco, en Japón teníamos el monte Fuji, en China el Kunlun, en Norteamérica las colinas negras, en India el Kailash, y así podría seguir y seguir y seguir porque hay cientos de montañas. Pero no solo eso, sino que en las religiones, en las culturas, tenemos que para los griegos existía el monte Olimpo, al que suena a todos el monte Olimpo. ¿Quién vivía en el monte Olimpo? Los dioses. Y era la idea, pero como físico tenían un monte que era Delfos, los templos de Delfos, que era lo que estaba construido allá, ¿no? Si seguimos, para los judíos tenían el monte del templo, que era un monte que existe, ¿no? Y tal, o si no el monte Sinaí. Y para los cristianos, que también estamos aquí, digamos, englobados, estaba el monte de los olivos, que es el Calvario también.
Hay un texto cristiano de tradición judía importantísimo que dice que el Redentor y Salvador del mundo solo puede hacerlo en el monte donde murió Adán. Y se habla de que el monte de los olivos, el Gólgota, el Calvario, aquel monte, fue el único, para ellos, el único que no fue cubierto por el diluvio. Por lo tanto, allí es sagrado, mágico y demás. Allí es donde tenía que ir Jesús, allí es donde tenía que morir, porque la sangre de Jesús tenía que caer sobre el cráneo de Adán. Y por eso es santo, y por eso es sagrado, y por eso hacemos peregrinaciones a los lugares santos y sagrados. Sigo con la historia porque es muy interesante ver cómo luego tenemos los ríos. No sé qué le pasa a esto. Vale, vale. Los ríos se convierten en fuente de vida. ¿Por qué? Primero, porque generan constantemente vegetación. Donde pasa el agua, hay vida. Segundo, porque hay abundantes animales que se acercan a beber. Nos viene muy bien, porque donde vienen los animales tenemos comida. Y tercero, porque bañan los campos de cultivo. Cuando ya llegamos a la agricultura, tenemos el limo, que es los minerales arrastrados por las montañas que desbordan en los ríos y que cuando los ríos bajan, por el invierno, por el verano, nosotros plantamos allí y nos salen muchos cereales y muchos campos de cultivo porque está en la tierra está muy mineralizada. Por lo tanto, los ríos eran fuente divina de vida. Y además, curiosamente, ¿de dónde nacen los ríos? De las montañas. Por lo tanto, son bendiciones de los dioses. Los dioses nos daban las montañas donde podíamos hablar y además por allí bajaba, por el eje del mundo, bajaban el agua bendita de todos y para todos. Total, que entonces, ¿dónde se asentarán las poblaciones humanas? En los cauces de los ríos. En los cauces de los ríos. Y así tenemos los grandes imperios. Tenemos Sumeria, Babilonia, tenemos Egipto, Luxor, en los cauces de los ríos. Allí establecimos nuestras capitales. ¿Por qué? Porque tenemos las montañas. ¿Por qué? Porque tenemos los ríos y todo está asociado. Yo puedo ir a la montaña a hacer mis oraciones, yo puedo ir al río a recoger las bendiciones. Y mi vida es sustentada por los dioses. ¿Lo veis? Todo el tiempo. ¿Vais viendo por qué nos vamos a encerrar en ciudades? Porque te da seguridad. Porque te da lo que supuestamente los dioses te estaban entregando. Es lo mismo que ahora buscamos seguridad. Sí, pero curiosamente volvemos a preguntarnos, ¿pero cómo coopera el hombre antiguo con el orden cósmico? Porque no lo hemos contestado. Estamos diciendo cómo nosotros hemos formado nuestra vida. Pero ¿cómo coopera? ¿Cómo hace ahora para que estemos en contacto y cooperemos con eso? Bueno, pues aquí es donde vienen todos los himnos, todos los rituales y todos los sacrificios que cada hombre personalmente hacía. El hombre sacrificaba su tiempo laboral para pararse, detenerse y cubrir sus oraciones o concentrarse en sus dioses. Por muy atareado que estaba, el hombre paraba 2 veces al día, 3 veces al día, 10 veces al día. ¿Y qué hacía? Se conectaba con la naturaleza. Y de esa forma, conectado con la naturaleza, entonces se sentía parte de ella de nuevo. Y eso era el orden ritual, esos eran los cantos, esos eran las oraciones, esos eran los rituales, esos eran los sacrificios. Y luego además tenía todos los rituales que venían con los solsticios, que era para mantener el orden de las cosas. Y los ciclos lunares, para pedir los sacrificios y las ofrendas que daban. O sea que había ciclos solares, ciclos lunares, rituales públicos, rituales privados, rituales públicos. El casamiento, el paso del niño a la adultez, que se hacía la circuncisión,
el ritual de nacimiento, lo que se llama el nacimiento en sí mismo, ¿sabéis? El propio nacer ya tenía su propio ritual. Ahí se reunían de una forma y tal. La muerte. Todos esos eran rituales públicos que se hacían, pero no siempre era para conectarse de alguna forma con esa naturaleza y con esos dioses y decir, queremos que salga así, queremos que sea así. Y esto era repetido y repetido y repetido y repetido y repetido. Rituales. Si veis los libros de los Vedas, el Rig Veda, un libro enorme, solo historias de dioses. Solo historias de dioses. Y eso es la primera parte. La segunda parte del Rig Veda, por ejemplo, no son historias de dioses, es cómo adorar a los dioses. Dogma y ritual. Todo así. La mayor parte del libro. Si veis el Mahabharata, así. Porque los dioses consuelan al pueblo. No, abastecen, rigen las leyes, rigen la naturaleza. Pero tenían el doble conocimiento. Ahí tenían su orden cósmico y su dharma. El conocimiento que te daba externamente, todo lo que te proveía, Sí. y el orar, el estar en contacto contigo. Lo que existiera era la gran conexión con la naturaleza, no se perdía. No se perdía esta conexión. Lo que significa es que al poner la conciencia, la atención sobre la propia conciencia general, digamos que tú te conectabas con ella. ¿Cómo lo hacían? Pues sí, lo hacían a través de dioses. Sí, lo hacían a través de tal. Efectivamente, lo hacían a través de todo eso. Porque sabían que no estaban separados. No se les olvidaba esto. No estamos separados. Tengo que conectarme. Porque es mi fuente de abastecimiento. Es como cuando ahora tenemos un celular que tiene que estar conectado a la corriente eléctrica cada cierto tiempo, porque se nos agota la batería. Para aquellos antiguos, lo que se agotaba era el espíritu, la conciencia. Sentían que no tenían contacto con la conciencia, porque les faltaba. Y por eso volvían otra vez a la oración. No por temor, no por solo petición, sino porque gustaban de la conexión. Así pasó mucho tiempo, ¿eh? Pero un cierto temor sí había, sí había. ¿Pero por qué había temor? Porque había un rayo que caía y mataba a alguien. Pero había. O sea, Jackie, si mataba un rayo a alguien, ¿teníamos miedo? Hombre, me imagino que sí, o si el río se desbordaba más de la cuenta porque había habido mucha lluvia y arrasaba. Exacto. ¿Teníamos miedo? Incendio. ¿Teníamos miedo? Pero tenían supersticiones porque pensaban que a lo mejor si no había habido una buena cosecha, la naturaleza no había ido a favor de ellos, era porque ellos se habían portado mal. Exacto. O alguna cosa había hecho erróneamente. Exacto. Entonces era una superstición también, exacto. Por eso Eso quería hablar. Efectivamente, dentro de todo esto que se hacía en el orden natural, existía mucha ignorancia. ¿Vale? Existía mucha ignorancia. O sea, se tenía toda esta conexión, pero dentro de toda esta conexión, una ignorancia grande. ¿Qué pasó? Bueno. Pero les daba a su cabeza, les daba ese orden que necesitaban, ese equilibrio, sí, de pensar que, bueno, algo hay. Hoy en día hay gente que es súper atea, le pasa algo muy grave y se convierte a algún grupo o algo, por desesperación. Entonces, pues supongo que a esta gente le pasaba lo mismo. Entonces, por desesperación, que se creen en algo. Sí, sí. No, yo no digo que creer en los dioses era la parte ignorante. La parte ignorante es la que estaba comentando Jackie. Las muchos vacíos que había de entendimiento de las cosas, de la vida en general. Pero ahora también hay ese desconocimiento. Sí, existe mucho desconocimiento, pero antiguamente ahora vemos cosas que dices tú, bueno, vamos a ver. O sea, si por ejemplo cae un rayo, ya no es aplicado a que caiga un rayo porque hay unos dioses detrás que lanzan esto. Ahora pensamos y sabemos que hay un sistema de aire frío, aire caliente, tormenta y tal, y pam, pam. Tenemos un conocimiento. Pero déjame llegar, vamos a hablar de esto.
Pero la historia sigue un poco más, ¿no?